El susurro del cielo, un mensaje sagrado que transformará tu alma hoy. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Era un atardecer cualquiera, con el cielo pintado de púrpura y dorado, pero dentro de mí había un caos. Me sentía perdido entre las sombras de mis dudas. La vida se había vuelto un laberinto y yo, un simple espectador. Se me hacía difícil respirar, como si una nube densa se hubiera posado sobre mi pecho. Ese día, decidí buscar respuestas. Me senté en un rincón del parque, bajo un roble anciano que parecía susurrar historias del tiempo. Cerré los ojos y me dejé llevar. El aire fresco acariciaba mi rostro, y lentamente, la paz comenzó a llenar esos espacios vacíos. Una luz intensa brilló detrás de mis párpados cerrados. De repente, imágenes danzaban en mi mente, criaturas míticas, vastos océanos, montañas imponentes. Eran colores y formas que no conocía, pero que me hablaban. Sentía un tirón, como si el universo se estuviera expandiendo en mi interior. Las hojas del árbol comenzaron a moverse sin viento. Sentí que algo más estaba sucediendo. Una voz, suave como un eco, me llamaba desde lejos. ¿Qué buscas?, preguntaba. Mi corazón latía con fuerza, dudo si era miedo o una profunda curiosidad. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué estamos aquí? Allí sentado, rodeado de murmullos lejanos, sentí que un velo se levantaba. Cada hoja crujía como si el árbol hablara para mí. Después de un rato, abrí los ojos. El cielo había cambiado. Nubes oscuras se amontonaban, como si presagiaran una tormenta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Caminé hacia casa con la mente en llamas. Todo alrededor era un borrón. De repente, una luciérnaga cruzó por delante, brillando intensamente en la penumbra. Era un símbolo, estoy casi seguro. ¿Qué significaba? Revisé mi teléfono, buscando respuestas, pero solo encontré imágenes borrosas de lo que había visto. ¿Aquellas luces, aquella voz era real, o simplemente mi imaginación jugándome una broma? Me detuve un momento, sintiendo una vibración en el aire, como si el mundo mismo estuviera a punto de revelarme un secreto. Pero, ¿qué era? Miré hacia el horizonte. Un destello azul cruzó el cielo, y en ese instante, me sentí conectado a algo mucho más grande. ¿Era un mensaje? ¿Era el susurro del cielo? Todo se desvaneció en un instante, dejándome con más preguntas que respuestas, y un profundo anhelo de descubrir qué significaba todo esto. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona sorprendente que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El amanecer llegó sigilosamente, como un susurro que aparecía entre las sombras de la noche. Desperté con la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. A medida que la luz del día se filtraba por las ventanas, sentí un nuevo pulso, una vibración sutil que resonaba en mi interior. Sobre la mesa, una flor silvestre, traída de aquel parque mágico, parecía proyectar una luminosidad propia. Me acercé y la observé detenidamente. Sus pétalos eran delicados y chispeantes luego de la lluvia de la noche anterior. Decidí que debía volver al parque, ese lugar donde había comenzado a descifrar los misterios de mi alma. Al llegar, noté que el aire se sentía diferente, cargado de una energía gozosa y provocadora. Caminé hacia el roble anciano, que aún parecía sostener un peso eterno de sabiduría en su tronco robusto. Me senté en la misma posición que el día anterior, cerré los ojos y respiré profundamente. En la calma de mi interior, deseaba encontrar respuestas, aunque en el fondo sabía que el viaje apenas comenzaba. Mientras respiraba, las imágenes regresaron. Esta vez, no eran solo visiones, eran fragmentos de historias que emergían de la semisombra de mi ser. Pude ver un mar inmenso, cuyas olas rompían con fuerza, reclamando la costa. En ese momento,
comprendí que las olas podían simbolizar mis propias luchas, todo lo que había dejado atrás, y que, a su vez, me recordaba la belleza de renacer. Deja que el flujo te guíe, parecía decir el eco del viento entre las hojas. A los pocos momentos, percibí que el árbol vibraba a mi alrededor. Abrí los ojos, y ahí estaba ella, una mariposa de un azul intenso, revoloteando frente a mí. En su danza, noté que había algo mágico. Podía sentir que me observaba. La mariposa se posó en la rama más baja del roble antes de perderse entre la maraña de colores del entorno. Sin pensarlo, me levanté con la intensidad de un nuevo propósito. Comencé a seguirla, como si me guiara hacia un destino que ni siquiera sabía que buscaba. Me adentré en el espesor del parque, sintiendo como cada paso se volvía más ligero, como si el peso de mis dudas se desvaneciera en el aire fresco. En un claro, noté un antiguo altar de piedras, cubierto de musgo y rodeado de flores silvestres. Me senté frente a él, sintiendo que estaba destinado a estar allí. Cerré los ojos nuevamente y, mientras la mariposa danzaba alrededor, sentí una conexión profunda con esa energía, como si el universo estuviera sonando en perfecta armonía. Entonces, la voz regresó, más clara esta vez. La transformación llega a aquellos que están dispuestos a ver más allá de lo evidente, susurró, resonando en mi ser. Era un mensaje enigmático que me llenó de inquietud. Con la mente aún llena de preguntas, no sabía si debía comprenderlo de inmediato o dejar que las respuestas surgieran con el tiempo. Al abrir los ojos, el cielo había cambiado. Las nubes se disiparon, y el sol iluminó el altar, como si se celebrara algún ritual ancestral. Pero, en el fondo de mi corazón, una nueva inquietud brotó. ¿Qué era ese cambio que estaba a punto de suceder? ¿Era acaso el principio de algo que llevaba tanto tiempo esperando, o simplemente una ilusión que se desvanecería como el eco de la voz en el viento? Mientras la mariposa me observaba desde su rama, una pregunta se enredó en mi mente: ¿cómo puedo abrazar esta transformación sin perder lo que era antes? Las sombras comenzaron a alargarse mientras el sol se movía lentamente por el cielo, y la mariposa finalmente se posó en un pétalo cercano al altar, como si me invitaran a descubrir más de este lugar encantado. Sentí la tierra fría bajo mis dedos y la energía del altar emanando como un latido a través de cada piedra. Entonces, recordé las historias de los ancianos que hablaban de lugares sagrados donde la conexión entre el ser humano y la naturaleza se hacía palpable. Decidí tocar la piedra más grande, y en ese instante, un torrente de visiones surgió frente a mí. Pude ver a personas de diversas épocas sentadas en círculos alrededor de fuego, ofreciendo tributos y compartiendo cuentos. Eran retratos de un pasado glorioso, donde las almas se conectaban sin las distracciones del mundo moderno. El poder del ritual, escuché pensar en mi mente. La voz dentro de mí susurraba que había una sabiduría heredada que aún no había explorado. Sin embargo, con cada revelación, también llegaba la confusión. ¿Qué significaban todas esas imágenes para mí? En momentos de claridad, comprendí que la transformación no solo abarcaría aspectos de mi vida externa, sino un cambio mucho más profundo dentro de mi ser. Las olas del mar y las mariposas azul profundo eran símbolos de libertad, insistentemente mostrándome que debía dejar ir las viejas partes de mí que ya no servían. Cuando mis ojos se posaron nuevamente en la mariposa, una idea corrió por mi mente. ¿Y si el viaje hacia la libertad no dependía solo de dejar atrás, sino de integrar? Podría ser posible llevar conmigo esos fragmentos de mi historia que aún me definían, pero transformarlos en algo nuevo. A medida que luchaba con estas preguntas, sentí el viento cambiar, llevándose consigo la pesadez que había sentido antes. Era como si el parque respirara conmigo, cada hoja y cada flor susurrando que las respuestas estaban más allá de las palabras. Desesperado por entender, levanté la vista hacia el cielo, buscando señales. Entonces, un rayo de luz penetró entre las nubes, iluminando el altar y proyectando sombras alargadas a mi alrededor. Ese rayo fue una señal, un recordatorio de que lo divino está constantemente presente, incluso en los momentos de duda. De pronto, la mariposa se elevó, revoloteando con velocidad hacia un sendero que emergía más allá del claro. Sin dudarlo, decidí seguirla. Mis pasos eran guiados por la emoción y la incertidumbre, con cada vez más conciencia del potencial que llevaba dentro. Mientras atravesaba el sendero, el ambiente cambió de nuevo.
Los árboles se alzaban como guardianes, sus ramas formando un dosel que filtraba la luz de manera sublime. Al acercarme a un nuevo claro, noté algo inusual. Un círculo de piedras perfectas y brillantes rodeado de hierbas aromáticas y flores de colores vibrantes. Era como si el espacio estuviera esperando por mí, una invitación a sentarme en su centro, una oportunidad de reencontrar la esencia que había perdido de vista. Con cada paso, los latidos de mi corazón resonaban con mayor fuerza, sintonizándose con el ritmo de la naturaleza misma. Me senté en el corazón del círculo, cerré los ojos y pedí a los ancestros del parque que me guiaran. Un leve murmullo comenzó a fluir a mi alrededor, llenando el aire con un canto ancestral. La música etérea llenó mi ser y, una vez más, me sentí atrapado entre lo conocido y el misterio. ¿Qué me depararía esta experiencia? ¿Sería posible que aquí, en este lugar, pudiera encontrar la unidad entre mi pasado y el futuro que deseaba construir? Mientras los ecos del canto resonaban en mi interior, una nueva pregunta comenzó a tomar forma en mi conciencia. ¿Puedo permitirme ser guiado por estas voces invisibles sin perder la fuerza de mi propia alma? Al abrir lentamente los ojos, el brillo del sol me envolvió como un abrigo cálido. El canto ancestral seguía resonando en mis oídos, llevándome a un estado de conciencia más elevado. Las piedras del círculo parecían pulsar al unísono, y con cada latido, una corriente de energía fluía a través de mí. Era como si el lugar, con su vida y su historia, me invitara a ser parte de una danza cósmica, a conectar mis propios ritmos con el latido de la tierra. Sentí un ligero calofrío recorrer mi espalda cuando de repente las flores comenzaron a moverse, danzando suavemente sin que la brisa las tocara. Fue entonces que capté un nuevo fragmento del misterio, una visión fugaz de un camino de luz que se extendía ante mí, como un camino lleno de posibilidades. Pero, a la vez, vi rostros del pasado, aquellos que habían estado entrelazados con el destino del parque y conmigo. Las imágenes flotaban como destellos. Observé a un anciano con cabellos blancos danzando solo, rodeado de una flora deslumbrante, y su risa resonaba en el aire, llevando consigo un mensaje. Recuerda, somos todos uno, parecía decirme. Sintonicé con su risa y de pronto, me vi transportado a un tiempo en el que la humanidad celebraba la vida como un ritual sagrado. Un lugar y un momento donde el amor y la conexión eran la norma. Intuitivamente, comprendí que nada de esto era casualidad. Estaba siendo guiado a recordar mi lugar en la red de la vida. La mariposa azul volvió a aparecer, esta vez deslizándose hacia un borde del círculo con movimientos gráciles, como una brújula marcando el camino hacia una revelación mayor. Con cada paso que tomaba, recibía vislumbres de mi propia historia, mis sufrimientos y alegrías, mis pérdidas y hallazgos quedando reflejados por las almas del pasado. Reflexioné profundamente. ¿Cómo podía integrar mi propia historia con la de aquellos que habían estado aquí antes? Que me enseñaba su conexión con la tierra. De repente, el canto ancestral se transformó en un murmullo más claro y, entre las notas, se vislumbró un mensaje. El silencio trae revelaciones, decía con serenidad. Atraído por esta idea, me concentré en aquietar mi mente, dejando que el susurro del entorno llenara el vacío. En la quietud, el mundo pareció desvanecerse, y comencé a respirar profundamente. Fue entonces cuando sentí que las raíces de los árboles comenzaban a rodearme, como si jugaran a ser mis antiguos protectores. Su fuerza se fusionó con la mía, apoderándose de mis inseguridades y temores. Con cada respiración, el poder de la vida latía a través de mí, recordándome que había un propósito en mi viaje. Sin embargo, mientras profundizaba en esta conexión, una sombra cruzó repentinamente el claro. Miré hacia arriba y, para mi sorpresa, vi un ave negra volando alto, su figura recortada contra el cielo. Una sensación de inquietud me invadió y preguntas comenzaron a agolparse en mi mente. ¿Qué significaba su aparición? Era un presagio de que la oscuridad también formaba parte de mi viaje. El canto ancestral se tornó más intenso, reproduciendo una mezcla de luz y sombra, revelando la dualidad de la existencia. Sentí la necesidad de comprender lo que esto significaba para mí. ¿Era posible que el camino hacia la liberación requería abrazar no solo lo luminoso, sino también la oscuridad que habita en cada uno de nosotros? Mientras luchaba por darle sentido a las visiones, el ave hizo su descenso. Su mirada penetrante se encontró con la mía, como si me instara a descubrir el significado oculto detrás de su vuelo.
La mariposa aún revoloteaba a mi alrededor, una manifestación de transformación continua, y así, entre los ecos del canto, el susurro del cielo y el llamado de lo desconocido, una nueva pregunta surgió: ¿qué es lo que debo encontrar en la oscuridad para realmente abrazar la luz de mi propia existencia? La sombra del ave seguía planeando, su figura oscura contrastando con la brillantez del cielo. A medida que la incertidumbre me impregnaba, me di cuenta de que su mirada no era solo un acto de vigilancia, sino una invitación a explorar. El canto ancestral parecía arremolinarse a mi alrededor, llevándome hacia un lugar más profundo de entendimiento. En lugar de huir de la inquietud, decidí abrirme a ella. Mientras la mariposa azul danzaba a mi lado, una nueva visión comenzó a formarse en mi mente. Visualicé un sendero serpenteante, cubierto por un manto de hojas doradas. Por un momento, vi a través de la maleza, ojos humanos mirándome desde la distancia, rostros con historias en sus miradas, momentos congelados en el tiempo. Uno de ellos, una mujer de rasgos suaves y ojos sabios, levantó la mano y sonrió. Era un gesto de aceptación y coraje. En la oscuridad, las verdades se revelan, susurró su voz en un eco distante que se mezclaba con el canto ancestral. Cada palabra se sentía como una luz que iluminaba mi interior. Reflexioné sobre la conexión entre el dolor y la trascendencia, como cada sombra en mi vida había traído consigo una profunda enseñanza. Podía ser que cada desafío que había enfrentado era una lección disfrazada, esperándome para ser comprendida. Movido por esta epifanía, sintonicé con los latidos de la tierra y sentí como una energía de claridad comenzaba a fluir a través de mí. La mariposa azul se posó sobre mi hombro y, como si compartiera su vibración, las flores a mi alrededor empezaron a resplandecer en un arco iris de colores. Era un recordatorio de la belleza que podía surgir incluso de la oscuridad que a veces me acometía. Al dar un paso hacia adelante, la mujer del pasado se desvaneció, dejando tras de sí una bruma de paz. En su lugar, el ave negra regresó, planeando una vez más. Sus alas abiertas se convirtieron en un símbolo de libertad y poder. Su crin rielaba, llevando consigo una sabiduría ancestral. Sin embargo, inmediatamente sentí un tirón en mi corazón. Una duda: ¿podría realmente confrontar lo que esa oscuridad había significado en mi vida? Un torrente de recuerdos afloró. Los momentos de tristeza y de pérdida resonaban. Era claro que esos periodos me habían moldeado y empujado hacia el crecimiento, pero también a la fragilidad. El canto ancestral cambió de nuevo, ahora transformándose en un coro de voces que resonaban en la vibración del amor incondicional. No temas, porque la sombra sigue a la luz y en ella hay lecciones esperando a emerger, resonó en el aire, envolviéndome en un abrazo de comprensión. Esa aceptación trajo consigo una inquietante claridad. Ya no podía ignorar mis propios demonios. Abracé las lecciones que habían emergido con mis sombras y sentí como los hilos de mi historia se entrelazaban más profundos con el tejido del universo. Mientras contemplaba el majestuoso vuelo del ave y la danza de la mariposa, una nueva pregunta emergió: ¿qué me enseñará la oscuridad que aún no he enfrentado, y cómo transformará mi camino hacia la luz? Mientras seguía el sendero dorado, la sensación de estar en un estado de revelación profunda se intensificó. La mariposa azul, fiel compañera, continuaba su danza al viento, guiándome hacia un origen desconocido. Mi corazón latía con fuerza, como si cada pulso llevase un eco de la verdad aún por descubrir. A medida que avanzaba, los susurros del canto ancestral parecían volverse más claros, como si cada nota fuera un ladrillo en el camino de mi autodescubrimiento. Comencé a escuchar fragmentos de historias de otros que, como yo, habían navegado por mares tempestuosos de dolor y desasosiego, buscando siempre la luz. De repente, el sendero se bifurcó en dos, cada dirección envuelta en neblina. La mariposa se posó en el entronque, titilando sus alas como si insistiera en que la decisión era mía. Observé con atención ambas sendas. Una parecía llevar hacia un luminoso claro lleno de flores, mientras que la otra se adentraba en un bosque oscuro donde la vegetación crecía densa. La elección latía en el aire, cargada de posibilidades y temores. La voz de la mujer, que había dejado una huella profunda en mi conciencia, emitió un nuevo eco: el verdadero viaje no siempre se trata de la luz, sino también de la profundidad que nos ofrecemos a nosotros mismos al enfrentarnos a lo desconocido. Sus palabras se deslizaron en mi mente como un río de agua fresca, desafiantes y al mismo tiempo liberadoras. Con una respiración profunda, decidí adentrarme en el bosque oscuro.
sabiendo que la verdadera esencia de mi ser quizás se encontraría en las sombras. A cada paso, el aire se volvió más espeso, cada sonido parecía amplificarse, como si la naturaleza vigilara mi resolución. La mariposa seguía a mi lado, un faro de esperanza en un entorno incierto. Cuanto más me adentraba, vislumbré formas vagamente familiares entre los troncos torcidos. Figuras en penumbra, eran murmullos de mi pasado que emergían de la neblina. Rostros de decisiones no tomadas, momentos de duda y miedo manifestándose ante mí como sombras danzantes. La mezcla de añoranza y reconocimiento me envolvió, creando un torbellino de emociones. Una risa suave interrumpió ese momento de introspección. Una figura etérea emergió entre los árboles. Era un anciano de apariencia sabia, con ojos que contenían galaxias enteras. Las sombras no son enemigas, joven viajero, dijo con voz profunda. Son portadoras de sabiduría, si te atreves a escuchar sus historias. Mis dudas se disolvieron en ese instante, quería aprender, desear comprender los misterios que vagaban en mis sombras. A veces, para encontrar la luz, debemos aceptar el reflejo de nuestras propias oscuridades, continuó el anciano. Instintivamente, comprendí que cada suceso difícil de mi vida tenía su propio significado, y eso me impulsó hacia una pregunta preeminente: ¿qué regalo me ofrece cada sombra que temo confrontar? Mientras la bruma comenzaba a rodearme, transformándose en una niebla pulida, el anciano extendió su mano, sugiriendo que diera un paso más profundo hacia lo desconocido. Y así lo hice, con el corazón abierto y la mente en paz, preparándome para descubrir los secretos que yacían en la oscuridad. Esa era la esencia de mi viaje, caminar audazmente hacia lo que podía temer, esperando que el encuentro con mi propia sombra me revelara más de lo que había aprendido hasta ahora. Pero una nueva pregunta surgió mientras avanzaba a través de la neblina: ¿qué verdades ocultas estaban esperando a ser descubiertas en el abrazo de la oscuridad, y cómo transformarían mi alma cuando emergiera a la luz? La niebla me envolvía con una suavidad inquietante, mientras me adentraba más en el corazón del bosque. Cada paso resonaba en mi interior como un tambor que anunciaba mis intenciones de buscar la verdad. Las sombras se alargaban y acortaban a medida que me movía, haciendo que mi propia existencia se sintiera como un juego de luces y formas, prestando atención a los ecos de historias pasadas que parecían susurrar desde las profundidades del tiempo. ¿Por qué tememos tanto aquello que nos formó?, pregunté al anciano, mientras sus ojos brillaban con una sabiduría que desbordaba el universo. Él sonrió con amabilidad y me invitó a caminar a su lado. Es el miedo lo que convierte lo desconocido en un monstruo, respondió con serenidad. Pero al reconocer tus sombras, les das el poder de transformarse en aliados. Observa esas figuras que se dibujan a tu alrededor, son fragmentos de ti mismo esperando ser recordados. Con un gesto de su mano, el anciano trajo la niebla hacia nosotros, y de entre la bruma comenzaron a surgir visiones. Miré con atención, reconociendo las emociones que habían creado esos susurros. Vi a un niño que lloraba en un rincón sombrío, la desilusión de alguien a quien había fallado y el eco de una decisión cobarde que había tratado de olvidar. Un sentimiento de tristeza me invadió, pero también un destello de compasión. Cada uno de estos momentos tiene una lección que enseñarte, indicó el anciano, invitándome a observar más de cerca. La tristeza puede convertirse en fortaleza, la desilusión en un impulso para avanzar. Al aceptar estas escenas, sanas y te transformas. Mientras procesaba sus palabras, las imágenes se desvanecieron y otra comenzó a tomar forma. Era una escena en la que me había atrevido a amar y a confiar, un instante brillante donde las dudas se desvanecían y la conexión con otros iluminaba mi camino. La alegría de ese momento brillaba intensamente, como un faro en medio de la negrura. Eso también es parte de ti, me susurró el anciano. Las luces y las sombras son dos caras de la misma moneda. Solo al abrazar cada aspecto de tu ser, puedes encontrar la totalidad de tu esencia. Sentí como mi corazón se expandía, y comprendí que la mariposa azul danzaba a mi alrededor, simbolizando la transformación que sobrevenía con cada viaje en mi interior. Empecé a vislumbrar que todas mis experiencias, tanto las gloriosas como las dolorosas, me habían guiado hacia este momento. Con cada revelación, el bosque se iluminaba más, haciendo que la niebla pareciera más tenue. No temas trasladar tu atención a lo que has olvidado, instó el anciano. La oscuridad puede abrirte caminos que jamás imaginaste.
Lo que guardas en lo profundo puede sorprenderte y, quizás, ahí encuentres la respuesta que has buscado. Con un renovado sentido de propósito, me detuve y cerré los ojos. Respirando profundamente, dejé que las sombras de mis recuerdos fluyeran ante mí. Sin duda alguna, había confrontado mis miedos, pero también sabía que dentro de mí había una figura diferente, la que anhelaba ser. Esa que podía convertir las experiencias dolorosas en una fuerza inspiradora. ¿Qué pasaría si, al confrontar mis sombras, también encontrara la luz que he buscado? Me pregunté en silencio. ¿Podría alguna vez estar listo para aceptar cada parte de mí mismo y comprender que incluso en la oscuridad, existía la oportunidad de renacer? Fue en ese momento que una nueva visión surgió ante mí, una luz tenue brillando ante la bruma. Un camino iluminado que emergía en la distancia. Pero, me atrevería a seguirlo, sabiendo que cada paso podría develar más de lo que pensaba estar listo para aceptar. Con la bruma aún arremolinándose a mi alrededor, sentí que la luz tenue se hacía más intensa, como un faro que me llamaba a seguir. Dar el primer paso hacia el camino iluminado era una decisión que tomaba con el corazón palpitante, sabiendo que me acercaba a lo desconocido. Mientras avanzaba, las sombras comenzaban a danzar detrás de mí, como si fueran compañeras en esta travesía. El camino serpenteaba suavemente entre los árboles. Cada uno de sus troncos parecía tener un rostro que me observaba, llenos de historias y secretos. La niebla pareció retirarse gradualmente, revelando un paisaje vibrante, donde la luz del sol se colaba entre las hojas y deslumbraba el suelo cubierto de hojas secas y musgo. Con cada paso, el aire se volvía más fresco y puro, como si pudiera inhalar la esencia misma del bosque. A medida que seguía adelante, vislumbré mariposas de colores brillantes danzando en el aire. Eran como pequeños recordatorios de que la transformación es bella y que cada uno de esos seres había recorrido su propio camino oscuro antes de emerger en su esplendor. Recordé las enseñanzas del anciano y cómo cada sombra podría ser un precursor a una nueva forma de luz. De repente, el murmullo del viento se tornó más claro, y las hojas empezaron a susurrar un mensaje que iba más allá de las palabras. Sigue adelante, busca, permite que tu ser se expanda, decían. Me detuve un momento para escuchar con atención, sintiendo que la naturaleza misma quería conectarse conmigo, revelando una sabiduría ancestral que siempre había estado presente pero oculta en el ruido del mundo. Sin previo aviso, un destello brilló en el horizonte. Era una figura encapuchada, cuyas manos esparcían semillas luminosas por el camino. A medida que las semillas tocaban el suelo, brotaban plantas que se llenaban de luz. Era un espectáculo hipnótico, y mientras miraba, comprendí que esta figura encarnaba algo profundo, la posibilidad de regeneración, de cultivo de mis propios sueños. ¿Quién eres?, me atreví a preguntar, al tiempo que un maremoto de curiosidad me invadía. La figura se giró lentamente, revelando un rostro conocido pero difuso, como si las memorias se estuvieran entrelazando en un lienzo de vida. Soy lo que tú has olvidado, respondió con suavidad. Cada intento, cada anhelo oculto que llevas dentro, está buscando florecer. Pero para que crezcan, necesitarás enfrentarte a lo que temes, lo que consideras irreparable puede ser el comienzo de algo hermoso. Sentí como si un remolino de emociones se desatara en mi interior. Las sombras que antes me oprimían ahora parecían ser un jardín esperando a ser cultivado con amor y atención. Consciente de que este encuentro era un regalo, comprendí que había un camino que no solo implicaba el enfrentamiento, sino también la aceptación. ¿Cómo puedo hacer que florezcan mis sueños?, pregunté, mi voz llena de anhelo y emoción. La figura me sonrió, como si ya supiera la respuesta que yo mismo necesitaba descubrir. Empezando por dejar ir el miedo que te retiene, dijo, mientras más semillas caían de sus manos. Elige desconectar de la tristeza, del rencor. Da el primer paso hacia lo que deseas en lugar de lo que temes. Mientras la figura continuaba esparciendo semillas, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor, cada planta brillaba con una luz vibrante que me llenaba de esperanza. La mariposa azul regresó en ese instante, revoloteando entre mí y la figura, como un símbolo de transformación inminente. Cerré los ojos nuevamente, permitiendo que su mensaje penetrara en mi ser. Sentí la necesidad de dejar atrás el miedo y abrazar mis deseos más profundos, pero la duda seguía acechando, como un eco persistente. ¿Qué pasará si al dejar ir el miedo, descubro que estoy más cerca de lo que jamás imaginé?
me cuestioné en silencio, empapado de un nuevo sentido de posible resurgimiento. ¿Sería realmente capaz de abrir la puerta a los cambios que tanto anhelaba o me quedaría atrapado en mis propios ciclos de autosabotaje? Con el eco de las palabras de la figura resonando en mi mente, decidí que necesitaba explorar lo que significaba realmente soltar el miedo. La brisa fresca del bosque acariciaba mi rostro, como si la naturaleza misma me alentara a continuar. Con cada paso, la luz del sol parecía intensificarse, guiándome hacia una parte más densa del bosque, donde los árboles se agrupaban en un abrazo protector, creando un refugio de serenidad. Mientras avanzaba, noté que las raíces de los árboles sobresalían del suelo como viejos brazos que se entrelazaban. Me agaché para tocarlas y sentí una energía vibrante, casi como si tuvieran vida propia, recordándome que la interconexión de todas las cosas es la esencia de la existencia. Mis pensamientos comenzaron a despejarse, como si cada fronda y cada hoja se unieran en un canto armonioso. Entonces, una figura etérea emergió entre los árboles, una mujer de cabello plateado y ojos que reflejaban el cielo. Se movía con la suavidad de una corriente de agua, su presencia emanaba calma. Me atraía hacia ella, como si una fuerza invisible me guiara. Bienvenida, viajero de las sombras, dijo con una voz que sonaba a canto de aves en primavera. Has sido llamado aquí por el anhelo de tu propia alma. ¿Qué es lo que realmente buscas en este viaje? Iniciar el proceso de dejar ir mis miedos y descubrir mis deseos, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Anhelo florecer, pero no sé cómo. Para que puedas crecer, contestó, debes aprender a practicar la paciencia y el amor propio. Te he traído aquí para que observes estas flores. Hizo un gesto hacia un campo de girasoles que se balanceaban con la brisa. Cada uno de ellos giraba su cabeza hacia el sol, mostrando su vasto, alegre amarillo, mientras que sus raíces se mantenían firmes en la tierra. Estas flores se enfrentan a la adversidad del viento y la lluvia, pero nunca olvidan que deben dirigirse a la luz. ¿Te preguntas cómo pueden hacerlo? Asentí, sintiendo que cada palabra contenía una lección que quería desentrañar. Su fuerza proviene de la aceptación. Saben que el sol y la lluvia son necesarios para su crecimiento. Así debes hacerlo tú, abrazar tanto lo bueno como lo malo, sin rechazar las partes de ti que temes. Cada desafío es una oportunidad para aprender. Asimilaba sus palabras, preguntándome si era capaz de ver mis dificultades como oportunidades. ¿Y si el dolor resulta ser excesivo? ¿Cómo puedo convertirme en un girasol cuando las tormentas azotan a mi alrededor? Cuestioné con un hilo de angustia. La mujer sonrió con dulzura y extendió una mano hacia mí. Te encontrarás con tormentas, pero no debes olvidar que tú eres la tierra que sostiene tus raíces. Ahí es donde reside tu poder. Escucha esta tierra susurrando su sabiduría, abre tu corazón y recibirás mensajes que te guiarán. Con esas palabras resonando en mi ser, el bosque cobró vida. Los sonidos se intensificaron, un murmullo suave que parecía emanar de las piedras, del susurro del viento, de la vida misma. Sentí que cada nota formaba parte de un canto sagrado, un recordatorio de que, al escuchar y aceptar, podía encontrar respuestas, pero entonces, mientras absorbía la belleza de aquel momento, una sombra repentina se deslizó entre los árboles. Una figura oscura se presentó en el espacio, interrumpiendo el resplandor de la luz. Era un ser enigmático, indeterminado, cuya presencia traía consigo una pesada sensación de confusión. Lo que estás buscando no será tan sencillo, viajero, dijo en un susurro que reverberaba en los rincones de mi mente. Cada paso puede ser un acecho y cada deseo un laberinto sin fondo. Mi corazón se aceleró, sintiendo que los ecos de sus palabras reverberaban en mis más profundos temores. ¿Era este un obstáculo en mi camino hacia la luz, o una parte necesaria de mi transformación? Me quedé frozen, atrapado entre la luz y la sombra, preguntándome si el verdadero viaje era aprender a negociar entre ambos. ¿Sobreviviré a esta confrontación o quedaré atrapado en la oscuridad que temo? Me cuestioné, sintiendo como la incertidumbre comenzaba a apoderarse de mí. El aire estaba cargado de una expectativa eléctrica. La figura oscura, presente y amenazante, parecía absorber cada destello de luz del paisaje. Sin embargo, algo en su ser me era familiar. Era el eco de mis propios miedos, mis luchas internas materializándose ante mí.
Respiré profundamente, intentando calmar la tormenta que se agolpaba en mi pecho. ¿Qué traes a este encuentro?, pregunté, no con miedo, sino con la curiosidad de quien sabe que cada sombra es, en realidad, una oportunidad de crecer. La figura se detuvo, su forma cambiando como el humo, envuelta en la bruma, y su voz, un susurro entre susurros, me llegó con una mezcla de desafío y gentileza. Soy el miedo que no has querido mirar, la tristeza que ocultas tras sonrisas, el dolor que arrastras sin querer liberar. Estoy aquí para que comprendas, sin mí, no hay transformación, dijo con un tono que resonó en lo más profundo de mi ser. Un escalofrío me recorrió, y mientras lo observaba, comprendí que su oscuridad no era más que la parte de mí que buscaba ser vista y abrazada. Para poder avanzar, debía enfrentar esta parte de mí mismo. Con decisión, di un paso hacia adelante. Te veo y te reconozco, respondí, dejando que cada palabra fluyera desde un lugar de aceptación y entendimiento. No eres mi enemigo, sino un fragmento de mi viaje. Te he escondido durante tanto tiempo, pero ahora estoy listo para escucharte. La figura comenzó a desvanecerse, como si su esencia se fundiera con el aire. Recuerda, solo en la aceptación surge la verdadera luz, murmuró antes de desvanecerse completamente. En ese instante, el bosque vibró con energía renovada, llenándose de luces y colores que jamás había imaginado. Sentí que una energía se elevaba desde la tierra, atravesando mis raíces, nutriendo cada célula de mi ser. La sombra ya no era solo una representación de mis miedos, sino una poderosa corriente que me impulsaba a ser quien realmente quería ser. Era un recordatorio viviente de que la transformación siempre nace de la confrontación, de la aceptación de todo lo que somos. Las mariposas comenzaron a bailar a mi alrededor, un espectáculo de transformación que inspiraba esperanza. Comprendí que cada uno de mis temores había sido un terreno fértil, esperando ser cultivado con amor y valentía. Concluí mi viaje de autodescubrimiento sintiendo una profunda conexión con todo lo que me rodeaba. El bosque lleno de vida, el cielo inmenso y el susurro del viento eran parte de una sinfonía que me recordaba que estoy hecho de luz y de sombra, que cada experiencia, cada emoción tiene su lugar en esta danza de la vida. Después de ese encuentro, un nuevo amanecer se anunció ante mí. La luz brillaba con una intensidad única, como si cada rayo celebrara el poder de la transformación. Y comprendí que el verdadero mensaje del viaje era este: la integración de la luz y la sombra es donde se encuentra el verdadero poder del alma. El crecimiento no está en evitar el dolor, sino en abrazarlo con amor y en la promesa de que cada desgarro también nos lleva a la sanación. En este instante de revelación, recogí un pequeño fragmento de musgo y lo sostuve en mis manos. Con una sonrisa, susurré hacia el universo: soy un cultivador de mi propia vida, elijo florecer incluso entre la oscuridad, y así, cuando los ecos del bosque finalmente se aquietaron, entendí que la paz reside en la aceptación. La vida es un ciclo de luz y sombra, y en cada uno de nosotros hay un jardín esperando a ser florecido. En la dualidad de nuestra existencia, hallamos la belleza de ser verdaderamente humanos.